el viaje de tu vida, conociendo Egipto e Israel, la Tierra Santa. Salida especial 19 de marzo, 36 cuotas de $122. Aprende con Arturo Norero, en el mismo lugar de los hechos. Mayor información, 254-8100 o al 252-1476. Organiza Carol Tour con el respaldo de Cadenova Mayorista. La Tierra Santa, ahora más cerca de ti. Es la experiencia más hermosa que Dios, mi Señor, me ha dado. El poder venir a este lugar. Ahora podré cerrar mis ojos en paz. La Iglesia Bautista Betania invita a todos los niños al gran concierto infantil. El día 11 de febrero a las 2:30 de la tarde. En la Iglesia Bautista Betania Norte. Niños de Guayaquil, te esperamos en la Iglesia Bautista Betania, ubicada en la Avenida del Ejército y Piedrahíta. Y niños de La Unión y Quimindé, el concierto se realizará en la Iglesia Bautista Betania de La Unión. Ven y diviértete al máximo. Trae a todos tus amigos, vecinos y familiares. La entrada es totalmente gratuita. Muy buenos días, amado Ecuador. Qué lindo abrir nuestros ojos a este espectacular día jueves. Y estamos viviendo el 9 de febrero del año 2012. Y le damos gracias al Señor nuestro Dios que nos regala la vida. Y si estamos vivos es para vivirlo de todo corazón, agradándole a Él en todo. Tenemos este gran evento para nuestros niños totalmente gratis. Y queremos invitarle a este concierto espectacular. Y le invitamos a que esté por favor a las 2:30 para arrancar en punto. No deje que sus niños se pierdan este concierto totalmente gratuito, que va a ser de grande bendición para los más pequeños y de los quien dijo Jesucristo es el reino de Dios. Y amados queridos, también ya faltan pocos días con la bendición del Señor. Ya estamos, hermanos queridos, un poquito más de un mes, y si el Señor no viene antes, partimos para Tierra Santa, Egipto, Israel, y ya muy pronto, hermanos queridos, unos días más, y se cierra ya el cupo para irnos a este viaje inolvidable, el viaje de tu vida. Acompáñanos, va a ser de tremenda bendición. Toma la decisión de una vez por todas, llama a Carol Tour, separa tu cupo y vámonos con la bendición del Señor que nos regala la vida el 19 de marzo a Egipto e Israel. Bien. Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, amados queridos, y recuerda, son diferentes estudios que hemos tenido, no los desperdicies, escriba, por favor. Imagínese usted no escribió y se perdió tremenda enseñanza sobre el panorama bíblico. Ahora que estamos empezando doctrina bíblica cristiana, no sea usted de las personas que solamente escuchan, porque después se olvida, la mente es frágil. Más vale el lápiz más pequeño que la mente más brillante. Imagínese, Dios siendo Dios dejó su palabra escrita. Es tan importante que usted escriba porque la mente es frágil y se olvida. Pero si usted lo tiene apuntado, por eso es que más vale un lápiz, por muy pequeño que sea, que escriba a una mente tan brillante que olvida. Por eso escriba usted para que tenga todo esto aquí grabado y eso no se lo quita a nadie. Y continuamos este estudio, Doctrina Bíblica, parte número 4. Doctrina Bíblica, parte número 4. Y acuérdense que estamos estudiando, empezamos ayer, la doctrina sobre Dios, y es lo que vamos a continuar en esta hermosa mañana. Algo que, como introducción, Dios pone en mi cabeza a compartir ahora con ustedes. Para poder entender esto de la Trinidad hay varios ejemplos, pero el que a mí más me gusta, porque es tan sencillo y claro, tome usted el agua. Usted se imagina el agua, ¿verdad? Un vaso con agua. ¿Ok? Ahí está el vaso con agua. Y de este vaso con agua voy a tomar parte del agua y lo voy a poner, hermanos queridos, en un sartén. Ahí está la mitad del vaso con agua. Lo voy a poner en el sartén al fuego. Y otro poco de agua voy a ponerlo en un pequeño recipiente y lo voy a poner al congelador. ¿Verdad? Tengo el agua,
Y del agua he sacado parte y lo he puesto al fuego, y parte lo he puesto en el congelador. ¿Qué va a acontecer, amados queridos, con el agua? Vamos a ver los 3 estados del agua. El agua en el estado líquido, el agua en el estado gaseoso, porque con el calor se evapora, y el agua, hermanos queridos, en el estado sólido, porque se congela. Ahora, usted ve que el agua, y si los pone las 3 cosas, si pudiéramos unir las 3 cosas, se verían totalmente diferentes. La misma sustancia en el estado sólido es una piedra, en el estado líquido pues es agua, y en el estado gaseoso es humo o vapor, pero es la misma sustancia en 3 estados diferentes. ¿Entendió esto? El agua líquida, sólida o gaseosa es agua, pero en 3 estados diferentes. Con esta introducción vamos a continuar esta enseñanza sobre nuestro Dios y lo que enseña la Biblia. Amados queridos, continuemos con la doctrina cristiana de Dios, lo que Jesucristo nos enseña de sí mismo, de Dios. ¿Ok? Y acuérdense que Dios es un título. ¿Ok? El decir Dios es un título. ¿Ok? Eso es importante que usted conozca. Y vamos a estudiar dentro de la doctrina bíblica cristiana los nombres de Dios también. Los nombres. Y Dios es un título, como otro de los muchos y tantos títulos que la Biblia le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por favor, esto es muy importante lo que va a aprender usted, porque hay doctrinas donde niegan la existencia de la triunidad de Dios. ¿Ok? Y la palabra correcta que me gusta usar no es Trinidad, sino la triunidad de Dios. Triunidad. Tu Dios es triuno. ¿Ok? Ya vamos a explicar qué es esto. Escúcheme. Dios se revela como uno. Así enseña la palabra de Dios. Por eso es importante, para entender la triunidad de Dios, escriba, por favor, porque esto es muy importante para que usted no se confunda. Y permítame, hermanos queridos, con mucho amor, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, como a un bebé recién nacido, darle la papilla. Así también quiero compartir con ustedes esto, ir despacito, dejando cimentado el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Y le invito a que me acompañe, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice esto así. Esto, hermanos queridos, se llama el gran mandamiento. De pronto usted quisiera conocer algo en Deuteronomio 6:4, ahí al ladito de su Biblia, póngale el gran mandamiento, aunque ese es el encabezamiento en el capítulo 6, el gran mandamiento, que en hebreo es Shema. Shema, ¿ok? Y dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y de pronto, esto facilito aprender. Le voy a decir en hebreo cómo se dice esto en el idioma original en el que fue escrito. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así está. Esto que usted acabó de leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo, en la lengua original que fue escrito este libro, dice así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ok, amados queridos, la visión cristiana de Dios se revela contraria al politeísmo. ¿Qué significa esta palabrita? Varios dioses. Por eso es que hay 3 religiones monoteístas. Cuando digo monoteístas no estoy hablando de religiones de la costa. Politeísta significa varios dioses, monoteísta significa un solo Dios. Y hay 3 religiones que sirven a un solo Dios: los judíos, los cristianos y los musulmanes. Todas las demás religiones son politeístas, tienen varios dioses. Nosotros, al igual que las otras religiones que mencioné, el judaísmo y el islamismo o los musulmanes, creemos en un solo Dios. ¿Ok? El judío, el Dios judío y el Dios
musulmán, hermanos queridos, es diferente al Dios cristiano. Porque el Dios judío no cree en Jesucristo como el Hijo. Ellos todavía tienen un Dios incompleto. Creen en el Padre, en el Dios Abba, y creen en el Dios Ruach HaKodesh, que es en hebreo para el Espíritu Santo. Pero todavía siguen esperando al Mesías. Es un Dios incompleto. Aunque es el mismo Dios de la Biblia, ellos niegan a Jesucristo como el Señor y Salvador. Nosotros los cristianos aceptamos a Jesucristo y tenemos al Dios completo que enseña toda la Biblia. Por eso es importante que usted recuerde esto, amados míos. Esto es muy común en la actualidad, mas los cristianos bíblicos, ¿ok? Ahora en la actualidad, y desgraciadamente hay muchos que se llaman cristianos, pero tienen varios dioses. Es decir, tienen a santos vírgenes que son dioses con D minúscula, son ídolos. Por eso tenemos que recalcar esto, hermanos queridos, que a Dios se le agrada a su manera y Dios, hermanos queridos, no acepta ídolos en su presencia. Escuche, por eso esto es muy común en la actualidad, mas los cristianos bíblicos creemos en un solo Dios, todopoderoso, omnisciente. Vaya escribiendo ustedes estos principios, hermanos queridos. Un solo Dios todopoderoso, no solamente poderoso. Hay muchos que hasta le cantamos a Dios, poderoso, en majestad y todos le decimos que es solamente poderoso. No, hermanos míos. Eso es minimizar el poder de Dios. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para tu Dios. Él es el creador. Él, hermanos queridos, es lo máximo. Él, hermanos míos, es el todopoderoso Dios que todo lo puede. Omnisciente significa que todo lo sabe. No hay nada escondido ante la sabiduría y la supremacía de nuestro Dios. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, nada se oculta a su presencia. Ese es el Dios de la Biblia. Y también omnipresente y verdadero. Dios está en todas partes. Tu gloria llena la tierra. El mismo salmista David dijo, ¿a dónde me puedo esconder? ¿A dónde puedo ir? Si tú estás en todas partes. Y me gustaría recordar este salmo que es muy hermoso y me gustaría compartírtelo. Si por favor usted me acompaña y vamos a leer juntos, este versículo maravilloso. Si me acompaña por favor, mire el Salmo 139 y permítame leer del 5 al 12. Escuche bien esto. Salmo 139, 5 al 12 dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, y aún la noche resplandecerán alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Dios es todopoderoso, Dios lo sabe y lo ve todo, Dios está en todas partes y Dios es verdadero. Ese es el Dios del Ecuador, hermano, el verdadero, no lo que nos han hecho creer, no las estatuas, no es lo creado, es el creador de todas las cosas. Y escúchame, Dios es siempre existente, siempre real y la fuente de la realidad. ¿Ok? Nuestro Dios siempre existió y siempre existirá. Nadie puede derrotar a nuestro Dios. Nuestro Dios no envejece porque no está en el tiempo humano. Él es el creador de todas las cosas. De Él empieza la creación. Por eso es que es tan tonto amar a la creación olvidándose al creador. Por eso es tan ingenuo amar la obra de Dios y olvidarse del Dios de la obra. Dios, hermanos queridos, siempre existió y de Él es que subsisten y son creadas todas las cosas. Él es el inicio,
de toda la creación, hermanos queridos, porque Él siempre existió, es siempre real. Usted y yo, hermanos míos, somos mentirosos, Dios nunca miente. Él es veraz, Él es real, Él existe, hermanos queridos, y siempre lo hizo, y es la fuente de la realidad. La verdad no está en una filosofía, en el hombre, o en una religión, o en una creencia. La realidad, la verdad, el propósito está en Dios y en someternos a su santa, buena y agradable voluntad. Amados queridos, Jesús dijo de sí mismo esto que voy a leer enseguida. Escriba, por favor, para conocer algo de Dios. Jesús mismo, ya resucitado, no el pequeño niño que muchos adoran, una estatua, que piensa que puede o tiene potestad para cuidar o para salvar o es milagroso. Olvídense, eso es idolatría, hermano. El Cristo resucitado, el Cristo que ascendió a los cielos, el Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, Él mismo dijo de sí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, esto, mis amados hermanos. Acompáñenme por favor en la lectura, y dice así Apocalipsis 1:8. Escucha, y leo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ok? Esto es importante que usted vaya conociendo, porque hay muchos, y hay una secta terrible, falsos testigos de Jehová, que te quieren dar a mencionar que solamente Jehová es el Todopoderoso y que Jesucristo es creación de Jehová, y eso es mentira. Aquí el Señor mismo está diciendo que Él existió con el Padre y con el Espíritu Santo desde antes de la creación del mundo, y que Él es el Todopoderoso, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Seguimos aprendiendo, escuchen. Dios se revela como tres en uno. Para entender esto tenemos que aprender algo de la escritura original, ¿ok? Porque para nuestra mente a veces es difícil comprender, y acuérdate, esto es solamente algo superficial, algo que estoy primeramente como un panorama bíblico y después nos vamos a adentrar profundamente en la enseñanza. Para que usted entienda el uno o unidad de Dios, tenemos que entender algo de hebreo, algo del idioma original en que fue escrita la Biblia, para que usted pueda entender esto, ¿ok? Escúcheme. De pronto usted va a decir, ¿cómo Dios se revela tres en uno? ¿Cómo tres pueden ser uno? Ya vamos a aprender. Y solamente le hago una connotación. Si usted me acompaña, por favor, en Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Léame, por favor, permítame leer el 24, referente al matrimonio. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dos personas pueden ser uno. Marido y mujer, cuando se casan, ya no son más dos, una sola carne. Inclusive en el griego también hay una palabra similar. Acompáñeme por favor al libro de Mateo capítulo 19. ¿Ok? Mateo capítulo 19, solamente para que tú veas que sí hay pluralidad en la palabra uno. Uno no es solamente uno. Uno, hermanos míos, también constituye la unión de varias personas. Mira Mateo 19, amados queridos, para que usted entienda esto. Permítame guiarlo. Mateo 19, 6. ¿Qué dice? Hablando del matrimonio, Jesús. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Está dando cuenta? Ahora, Dios, amados míos, es triuno, inseparable e indisoluble. Tu Dios es triuno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses. Es un solo Dios que se manifiesta en tres formas diferentes. ¿Se acuerda usted del agua? Una sola sustancia, líquido, sólido y gaseoso, pero los tres es H2O, es agua. Y eso vamos a entender y vamos a ir despacito, ¿ok? Tú no puedes separar al Padre
del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no puede separar al Hijo del Padre y del Espíritu Santo, y usted no puede separar al Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Nuestro Dios, donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo. Los tres, hermanos queridos, un solo Dios verdadero, inseparable, indisoluble y, hermanos queridos, triuno. Muchos se confunden sobre este tema. Cuando hablamos de la triunidad de Dios, muchos comienzan a arrancarse los pelos y a no poder entender cómo tres pueden ser uno. Por eso, para poder entender esto, vamos a ir despacito. No usemos solamente la lógica, sino que utilicemos la fe y el contexto de la palabra de Dios. ¿Ok? Esto tenemos que entender, y a veces ciertas declaraciones de Jesús, también a muchos que solamente leen literalmente lo que dice Jesús y no todo el contexto de la Biblia, llegan a confundirse. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo el Padre y Jesús son lo mismo si Jesús mismo dijo, el Padre mayor es que yo? Acuérdense, hermanos queridos, que para que una enseñanza se convierta en doctrina, no puede estar basado solamente en un versículo, sino en todo el contexto bíblico. Acuérdense que Jesucristo mismo dijo que el Padre y Él uno son. ¿Se acuerda usted dónde lo dijo eso? Ya usted lo ha leído. ¿Se acuerda? Acompáñeme por favor a Juan capítulo 17. Esto hay que ir despacito para que no se confunda y demostrarlo con la Biblia. Como uno no solamente es una cosa, una persona, sino también una pluralidad dentro de una sola persona. Escúcheme. Mire, y estoy hablando no solamente de dos, muchas personas pueden ser uno. Mire esto, por favor, acompáñeme a Juan capítulo 17, versículos, vamos a leer la oración de Jesús, permítame leer del 20 al 23. Mateo 17, 20 al 23 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Palabras de Jesucristo. El Padre y Él con el Espíritu Santo son uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Se da cuenta? Que uno no significa uno solo. Uno puede ser dos o pueden ser multitudes. La oración de Jesús. Dos en el matrimonio. Marido y mujer dejan de ser dos personas para ser una sola carne. Espiritualmente esto acontece. No estamos hablando carnalmente, hermanos queridos. Cuando usted quiere usar la lógica humana, yo con mi mujer o mi mujer conmigo, somos dos personas diferentes. Y uno va a decir, ¿cómo van a ser uno? El uno está allá y el otro allá, ¿cómo van a ser uno? Espiritualmente hablando, los dos, siendo dos personas diferentes, estamos en perfecta unidad en el sagrado matrimonio. Acuérdense que las palabras para entender a Dios, Dios no es carne, Dios es espíritu. ¿Ok? Y por eso estamos hablando que espiritualmente mi Dios es triuno y se manifiesta en tres personas, como estaremos estudiando. Escuchen. La Trinidad entonces se entiende como unidad de la misma forma que el esposo y su esposa. ¿Ok? Por eso vaya escribiendo para que no se confunda después. La triunidad de mi Dios se extiende como unidad de la misma forma que el esposo y su esposa, como habíamos hablado, y el versículo que ya habíamos citado, Mateo 19, 6. Por tanto, ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Ok, amados queridos? Son una sola carne. Y amados, muchos, especialmente los falsos testigos de Jehová, nos acusan de creer en tres dioses. Escríbalo, por favor, para que quede usted y sepa cómo defender lo que dice la palabra de Dios cuando quieren venir a confundirte. No nos enseñan que el Espíritu Santo, esta secta u otras sectas más,
No nos enseñan que el Espíritu Santo es Dios, sino que solamente es una fuerza, una energía. No nos enseñan al Espíritu Santo como Dios. Y al Hijo no lo enseñan como Dios, sino como solamente Hijo de Dios y creación de Jehová. Hermanos queridos, por eso vamos a ir despacito para que vaya entendiendo. Y también nos acusan de romper el primer mandamiento de la ley de Dios. Nos hacen sentir culpables y a veces uno dice, no es verdad. Y le damos toda la honra al Padre y nos olvidamos del Hijo y del Espíritu Santo cuando el Padre glorificó al Hijo. Imagínate, el Padre glorificó al Hijo, pero nosotros, porque no hemos entendido o no nos han enseñado bien, negamos a Jesucristo como Dios. Y por ende no tenemos la doctrina correcta. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Hermanos queridos, el primer mandamiento de la ley de Dios dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Entonces esto es para enfatizar que solamente el Padre es Dios o Jehová es Dios y que Jesús y el Espíritu Santo no son Dios. Ahora escucha, ¿qué decir entonces? ¿Cómo podemos explicar esto para que no podamos dar clara enseñanza y demostrar, hermanos míos, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y los tres un solo Dios omnisciente, omnipresente, real y verdadero? ¿Cómo explicarlo? ¿Qué decir entonces? Pues vamos a enseñar qué decir. Guiados por el Espíritu Santo, mi Dios, escriba, por favor, escuchen. La Biblia nos enseña que el único Dios verdadero y altísimo existe en tres personas. Vaya escribiendo esto para entender lo que nos enseña la Biblia. ¿Ok? Jesucristo es Dios. ¿Se acuerda usted la expresión de Tomás cuando vio a Jesucristo resucitado, lo que él dijo? Obviamente casi nadie puede dudar de la divinidad del Padre. Y eso vamos a estar estudiando mañana y el lunes si Dios no viene antes. Nadie duda del Padre como Dios. Pero al decir que Jesucristo es Dios, muchos dicen, bueno, Jesucristo es el Hijo de Dios. No es Dios, es el Hijo. Y el Espíritu Santo, no sé qué mismo será el Espíritu Santo. Honestamente muchos se confunden y prefieren mejor no hablemos de ese tema y nunca se han atrevido a explicarlo. Y por eso es que hay tanta confusión y por eso cuando se topa este tema, muchos cristianos bíblicos quedamos desarmados ante la arremetida de otras sectas que quieren demostrarte que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, y en unas sectas hasta desconocen la existencia del Espíritu Santo. Escuchen bien, hermano. El Antiguo Testamento, que fue escrito ¿en qué idioma? El Antiguo Testamento no fue escrito en español ni en inglés, hermanos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Acuérdense bien de eso. Entonces, el Antiguo Testamento hace fuertes insinuaciones en el idioma original que fue escrito el Antiguo Testamento, amados queridos, de que aunque Dios es uno, no es un ser solitario. Aunque Dios es uno, y a veces la torpeza, hermanos queridos, de nosotros negar. ¿Y por qué digo de esto? Porque enseguida voy a guiarte a un versículo clave en la Biblia. Un versículo clave, hermano, desde el mismo Génesis, en el principio. Acompáñeme por favor un ratito a Génesis capítulo 1, algo que viene a mi mente, que lo voy a utilizar después, pero de una vez vamos a hablarlo. Mira Génesis capítulo 1, 26, ¿ok? Génesis 1, 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si Dios es uno, ¿por qué entonces dice Dios, hagamos? Y hay muchos que dicen, es que estaba hablando con los ángeles. Quiere decir que los ángeles son creadores del cielo y de la tierra también. Cuidado que a veces en vez de entender lo que dice la Biblia, por justificar una doctrina falsa, empeoramos las cosas y complicamos las cosas. Dios no estaba hablando con los ángeles porque los ángeles fueron creados y los ángeles no tienen potestad para crear nada. Si Dios fuera solo,
Él diría, o la Biblia diría así: entonces dijo Dios, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Pero por eso te digo que la Biblia da fuertes insinuaciones que aunque Dios es uno, no es un ser solitario. Y vamos a ir despacito y vamos a ver en la Biblia cosas fascinantes. Y vaya escribiendo como papilla. Por favor, los que ya conocen, mil disculpas, hay que ir despacito para que todo el Ecuador entienda la verdadera doctrina de lo que enseñó mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Ok. Amados queridos, ok, entonces, los escritores, los escritores del Antiguo Testamento usan muchas veces un lenguaje. Acuérdense que el autor de toda la Biblia es el Espíritu Santo, aunque los 66 libros de la Biblia fueron escritos por diferentes personas, hombres utilizados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo a escribir, ¿ok? Entonces los escritores del Antiguo Testamento usan muchas veces un lenguaje que nos hace pensar en una pluralidad dentro de esta unidad. Sigue escribiendo para que le quede esto bien grabado en su cabeza y le quede este manuscrito. Lo que pasa es que las personas que niegan la Trinidad de Dios se basan en traducciones no originales, sino ya en traducciones de la Biblia, estoy hablando, ya en el idioma que hablan ellos, por ejemplo en inglés, el español, francés, etcétera. Y quiero recalcarte, la Biblia no fue escrita originalmente en español o en inglés. Acuérdense, hermanos queridos, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Después fueron traducidas al latín, y de latín después fueron traducidas al alemán, y del alemán a los diferentes idiomas que nosotros poseemos en la actualidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que no conocen, nunca estudiaron, o les enseñaron solamente la doctrina de esa religión, y nunca fueron a los textos originales que se enseñan en los seminarios para poder enseñar bien, y por eso desconocen estas realidades que estamos compartiendo con usted. Los escritores del Antiguo Testamento en la lengua hebrea, que fue escrito el hebreo, hermanos queridos, nos dan claras enseñanzas, amados queridos, que nos hacen pensar en una pluralidad, es decir, no un Dios singular, un solitario Dios, sino que Dios en diferentes personas, la pluralidad dentro de la unidad de Dios. Sigo escribiendo, siga escribiendo por favor y sigo explicando, guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Un ejemplo de lo que acabé de mencionar anteriormente que usted ya escribió, si fue una persona aprovechada, para que después no diga, hoy no entendí, le pregunto, ¿escribió? No, estaba friéndole los huevos a mi esposo, o estaba friendo el calentado para mis hijos. Bueno, es difícil que usted entienda si no pone atención, ¿ok? Ahora escuche. Un ejemplo de las escrituras en el Antiguo Testamento que nos da fuertes insinuaciones de la pluralidad de Dios y que Dios no es un ser solitario, hermanos queridos, un ejemplo es la palabra que se traduce por Dios. Dios es en español. En hebreo, originalmente que fue escrito en el Antiguo Testamento, esta palabrita utilizada por Dios, que solamente se repite 2570 veces en el Antiguo Testamento, es la palabra Elohim. Y Elohim es un término plural, no es un término singular del nombre de Dios. Y la palabra Elohim, que no es hebreo tampoco, sino que es, hermanos míos, adoptado de la lengua egipcia, amados queridos, fue utilizado o se usa en la Biblia 2570 veces para el nombre de Dios. Y acuérdense que en hebreo no existe la palabra Jehová, y esto hay que decirlo claramente, ¿ok? En hebreo es JHWH, que viene del verbo hebreo hayah, que significa ser. Yo soy. No existe la palabra Jehová y no existe la palabra Yahweh o Yahvé. No existe. Esa palabra fue después
Acuérdense que los judíos no mencionan la palabra o el nombre de Dios, que es sagrado, y con boca que ha dicho malas palabras, mentiras, esta boca sucia no puede nombrar el nombre de Dios, y por eso ellos utilizan el nombre Adonai, que en hebreo significa el Señor. ¿Okay? En el original no existe la palabra ni Jehová ni Yahweh o Yahvé, como son en nuestras tradiciones. Esos nombres fueron después creados por unos escribas en los que sacaban las copias. Acuérdense que los originales no fueron escritos en el papel que usted y yo poseemos el día de hoy, no había imprenta en el tiempo que fue escrito. Ellos, hermanos míos, hacían traducciones o copias, y hubo unos escribas que se llamaron los masoretas. Los escribas masoretas, ellos fueron los que se encargaron de poner vocales, comas, puntuaciones, divisiones de capítulos y versículos, y al poner vocales, ahí sí se pudo pronunciar el nombre de Dios como o Jehová o como Yahweh o Yahvé, hermanos queridos, que es puesto las vocales que vienen de la palabra Adonai y de El Shaddai. ¿Ok? Amados queridos, en todos los casos, menos en 5, se refiere a aquel Dios que es creador. Ok, vamos a ir despacito, yo te voy a dar todo esto ahorita, por eso escríbalo, para que quede esto bien claro. Ok, vuelvo a repetir entonces, en todos los casos, menos en 5, se refiere a aquel Dios que es creador, sustentador y amo de todo. ¿Ok? Vamos a ver esto. Sí, vamos escribiendo, ¿ok? Vamos a ir despacito. Vamos. Dios a veces usaba un pronombre plural cuando hablaba de sí mismo. Y esto está en todas las escrituras. Y lo vamos a hacer enseguida. Ya va a ver usted. Ya les di uno, ¿ok? Vuelvo a recalcarlo. Ejemplo, Génesis 1:26. Lo vuelvo a leer. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Está hablando en plural. Otro ejemplo, hermanos queridos, también lo vamos a encontrar, que vamos a darnos cuenta que luego Dios lo volvió a hacer. Escriba esto, por favor, para que quede. Como Dios, cuando se refiere a sí mismo, nunca lo hace en forma singular, sino en forma plural. Y mire usted en Génesis capítulo 3, y vamos a leer el versículo 22. Génesis 3:22, leemos esto que vuelve a decir Dios así, hablando, y también después lo vuelve a decir en otra parte que enseguida te lo digo. Génesis 3:22, leo que dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vuelve a decir como nosotros. Y hay otra más que creo no lo he puesto, pero si lo he puesto lo vuelvo a repetir, pero ahora viene a mi mente. Amados queridos, acompáñenme por favor al capítulo 11. ¿Ok? Y mira el versículo 7, hablando de la torre de Babel. Usted conoce la historia, que ellos quisieron hacer una torre para destituir a Dios y que ellos gobernaron. Ahora miren lo que dice el 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Vio? Aquí estamos hablando, nuevamente Dios habla de una manera plural. No está hablando con los ángeles. ¿Con quién está hablando Dios? Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seguimos adelante. Siga escribiendo esto, por favor. Ahora escuche, amados míos. Cuando Moisés declaró que Dios es uno, ¿ok? Que ya lo leímos, y se lo vuelvo a repetir para que se lo aprenda en hebreo. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, capítulo 4, ¿ok? En Deuteronomio 6:4, cuando Moisés declaró que Dios es uno, en Deuteronomio 6:4,
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Usó la misma palabra, este uno, en el original hebreo, que esto no saben los falsos testigos, y otras personas que niegan la existencia de un Dios en tres personas, no tres dioses en uno. Un Dios en tres personas, amados queridos, esta palabra uno, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Echad, uno, esa palabra, hermanos queridos, es la misma palabra para describir la relación de una sola carne entre esposos, que está en lo que ya habíamos leído en Génesis 2:24. Echad, una sola carne, es la misma palabra uno para enseñar la pluralidad en el matrimonio como una sola carne. De Génesis 2:24, que vuelvo a leer: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán Echad, una sola carne. La misma palabra utilizada en Deuteronomio 6:4. Dos en uno, marido y mujer, y un solo Dios verdadero. O sea, hablando de la pluralidad. Esto es importante que usted entienda, para que usted vea por qué. Y ya vamos a hablar lo que dijo Jesucristo, que es contundente. Jesucristo nunca habló solo, Jesucristo le habló al Padre. Y Jesucristo mismo dijo que iba a enviar al Espíritu Santo cuando Él subiera al cielo. ¿Ok? Y ya vamos a hablar versículos, hermanos míos, contundentes, que existe Dios en tres personas. Y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Seguimos. Escuche bien, mis hermanos. Cuando Moisés declaró, entonces, hermanos queridos, la palabra uno en Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es uno, ¿ok? Esa palabra uno de Deuteronomio 6:4 permite definitivamente la idea de una pluralidad de personas. Así como dos es uno, marido y mujer, una sola carne, dos, uno, ¿ok? Entonces esa palabra uno, Echad, permite definitivamente, no imposibilita y no es que claudica la idea de una pluralidad dentro de la unidad, hermanos míos, sino que más bien definitivamente permite la idea de una pluralidad de personas dentro de la unidad de la deidad. Y viene a mi mente una bendición que dio el apóstol Pablo. Esto de pronto lo voy a repetir más adelante, pero ahorita es todo. Mañana quién sabe si estoy vivo y ahorita mismo se lo doy. Hay una bendición, 2 Corintios creo que es, si no me equivoco, 2 Corintios 13:14. Ahí está la triunidad de mi Dios. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí está, Dios en tres personas. 2 Corintios 13:14. Viene otro versículo más a mi cabeza. Papito Dios me está recordando. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Juan. Fuera tan amable, por favor. ¿Ok? Y usted va a darse cuenta, amados míos, el mismo Señor Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, 15:26, Juan 15:26, Jesucristo nos vuelve a hablar de la triunidad de Dios. Miren, Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí está el Padre, el Espíritu y el Hijo. Ahí está. Y vamos a ver muchos versículos más. ¿Ok? Vuelvo a recalcarte, hay muchas personas que leen una traducción equivocada dada por los falsos testigos de Jehová. Esa es una Biblia alterada.
o adulterada. Han cambiado literalmente versículos bíblicos para desmentir, hermanos queridos, la verdadera doctrina cristiana. Por eso cuando usted lee una Biblia, es importante que sepa de qué traducción es. No cualquier Biblia usted puede tomar y decir que esa es por asentada. Usted lee, hermanos míos, al principio, ¿quién escribió esa Biblia? Y cuando usted dice es de la sociedad, de la Atalaya o de la Watchtower S.A., que dice así, la de los testigos de Jehová, usted lee esa Biblia y dice, esta Biblia no sirve, porque ha sido adulterada, cambiada, con conocimiento de causa, para que ellos puedan tergiversar sus falsas enseñanzas. Todo esto, hermanos queridos, está a su disposición. Nosotros también escribimos un libro, gracias al Señor, que dice el peligro de las sectas. Y en este libro que Dios me permitió escribir, hermanos queridos, ahí están, además de todos los peligros de las sectas, ahí está qué creen los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, el G12, el Senti. Todo eso está ahí, hermanos queridos, en este libro, para que usted coma comida y no coma cuento. Muy importante que usted esté pilas. ¿Y cuáles son, hermanos míos, las falsas doctrinas que de pronto nosotros nos quieren confundir? Y usted dice, bueno, ¿y cuál es el problema de decir que Jesucristo no es Dios, sino que es el Hijo de Dios? Es que, hermanos, si usted no cree al Padre y al Hijo, usted no tiene la doctrina correcta. ¿Y se acuerda que dice la Biblia? Por eso es importante siempre recalcar ciertos versículos claves. Acompáñenme por favor un ratito a Segunda de Juan, si fuera tan amable. Segunda de Juan. Miren lo que dice, hermanos queridos. Cualquier persona que no diga que Jesucristo es Dios, sino que es creación de Jehová, escúcheme. Segunda de Juan, versículo 9 al 11, dice así: cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y a veces es muy importante, usted tiene que aprender. Hay muchas personas que dicen, no, yo no asisto a donde ellos, yo solamente permito que ellos vengan a enseñarme la Biblia. Y están tocándole las puertas, regalándole revistas. Usted tiene que ser bien certero y decir, a ver, una cosita. Ustedes creen que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y usted dice, no, déjame explicarte. No. Dígame, ¿sí o no? ¿Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios? Si te dicen, no, Jesucristo no es Dios. Solo Jehová es Dios y Jesucristo es creación de Jehová. Te dice, vaya por la sombrita. No tengo nada más que hablar con ustedes. Porque esa es una doctrina chueca. Pero déjame explicarte. No necesito que me expliquen nada. Y peor, con una Biblia torcida. Una Biblia chueca. Pilas con eso. Y seguimos, hermanos queridos. Entonces, entiendan bien esto. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos da razones para creer que uno puede ser más de uno. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, uno puede ser más de unidad, de uno solo. Como acabamos de leer también, acuérdense, leíamos en Juan 17, mi Señor y mi Salvador Jesucristo, no solamente habla de dos en uno, el Padre y Él con el Espíritu Santo en unidad, sino está hablando también de todos los que vamos a creer en Jesús. La iglesia del Señor, somos uno en Cristo. Y ahí no estamos hablando solamente de 2 o 3 personas, estamos hablando de miles, decenas y cientos de miles. Y cómo quisiera yo que todos los ecuatorianos fuésemos uno con Jesucristo, viviendo y haciendo lo que Él nos manda, y uno con su Padre, y uno con su Santo Espíritu que guíe nuestras vidas, y veremos cambios radicales en nuestro bello Ecuador. Amados míos, seguimos estudiando. Escuchen. El hecho de que esta verdad esté más allá de nuestra capacidad, y espero de todo corazón que el Espíritu Santo mismo le haya dado a usted una claridad para darse cuenta, wow, ahora sí entiendo. ¿Ok? No es que hay 3 dioses, hay un solo Dios que se manifiesta en 3 personas diferentes. Como dice el ejemplo del agua, es una sola sustancia, el agua, pero en 3 estados diferentes: estado gaseoso,
estado líquido y estado sólido. Es la misma sustancia, la misma agua. No es que son 3 clases de agua, es la misma agua en 3 sustancias diferentes o en 3 formas diferentes. Sólido en el congelador, líquido en el estado líquido y en el estado gaseoso cuando es puesto al fuego que se evapora. Pero es la misma sustancia en 3 estados diferentes. Nuestro Dios es uno, pero se manifiesta en 3 personas diferentes, pero es un solo Dios. Y ahora escuche esto, hermano. El hecho entonces de que esta verdad, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios verdadero, esté mucho más allá de nuestra capacidad de comprenderlo completamente, no es razón para rechazarlo. Si aún así, para algunas personas, gracias a Dios, es tan fácil aceptar. Dios es uno, se manifiesta en 3 partes, en 3 personas diferentes, pero es uno solo. Y hay muchos que dicen amén, yo lo acepto. Pero hay otros que se dan contra la pared y yo no puedo concebirlo y no me entra en la cabeza. Yo entiendo lo del agua en 3 estados diferentes y sigue siendo el agua, aunque es gaseoso, sólido, pero eso de Dios no me da el cerebro. Bueno, si no te da el cerebro, pide oración para que Dios te lo revele, pero no lo rechaces. El hecho de que usted no lo pueda comprender no es razón suficiente para que usted rechace algo que Jesucristo ciertísimamente enseñó. Y también, hermanos míos, sino para tratar de entender, tanto como sea posible, de lo que Dios ha revelado. El hecho de que usted no lo entienda, o el hecho de que nosotros los humanos no tengamos capacidad para entender la sabiduría tan grande de nuestro Dios, esto no debe de ser motivo para que yo no lo entiendo, lo rechazo. O yo no lo comprendo o no me sirve, lo desecho. No, hermanos queridos. El hecho de que a mí no me dé el cerebro de poder entender a Dios, y de hecho nadie puede, por eso es que necesitamos estudiar siempre y pedir siempre la guía del mismo Espíritu Santo de Dios para que Él nos lo revele. Hermanos queridos, entonces ahí usted va a poder comprender cuando el Señor tu Dios te revele cosas impresionantes que de pronto usted mismo no conoce. ¿Ok? Hablando del Espíritu Santo, hermanos queridos, quiero que entiendas esto. Para poder entender las cosas espirituales, no lo puedes hacer de una manera natural, sino de una manera espiritual. Y quiero darte esta lectura que viene a mi mente ahora, que el Señor pone en mi corazón, compartírtelo. En 1 Corintios capítulo 2, permítame leer del 10 al 16. ¿Ok? Hay muchos que quieren comprender a Dios con esta mente natural y en la forma natural y carnal. Acuérdate que hay 2 clases de sabiduría. ¿Se acuerda usted? Déjame, antes de leerte 1 Corintios, yo tengo que leerte esto para que quede esto bien claro. Acompáñenme por favor un ratito al libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18, dice así la palabra de Dios. Santiago 3, 13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, amados queridos, usted no va a pretender que con una sabiduría terrenal, animal y diabólica vaya a entender la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, o el conocimiento pleno de nuestro bello Dios, de nuestro increíble Dios. Para eso usted tiene que pedirle al Señor lo que dice Santiago 1:5. Mas el que necesita sabiduría, pídasela a Dios, el cual Dios le va a dar abundantemente. La sabiduría de lo alto para poder entender cosas que para nuestra humanidad es difícil comprender. Y le doy ahora sí el versículo clave que le dije que le iba a compartir. 1 Corintios capítulo 2, y déjenme leer, hermanos míos, del 10 al 16. Escuche bien esta parte, hermano. Pero Dios, desde el 9, perdón, para que vea qué bonito es este versículo. Del 9 al 16 dice: antes bien,
como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que le enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se dio cuenta? Las cosas de Dios no las puede usted, hermanos queridos, entender con esta mente carnal. Las cosas de Dios usted las necesita entender espiritualmente y guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay dos maneras de leer la palabra de Dios. Hay muchos que la lean con una mente intelectual, para saber de qué se trata este libro, tanto que hablan de la Biblia, el bestseller número 1 en todo el mundo, en todo el tiempo, el libro más vendido, escuche esto, el libro más vendido del mundo, pero también el menos leído. O sea, se vende que da gusto, pero no lo leen. Muchos lo compran, al menos lo ojean o empiezan y después lo dejan abandonado. Miren, a lo largo de la historia se quemaron muchas Biblias, pero mayor pecado que quemar la Biblia es no haberla leído, no haberla vivido y no haberla creído. Y muchos no la entienden porque la palabra de Dios se la debe discernir espiritualmente. Pedirle al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Si hay cosas que usted no puede comprender, no porque usted no las comprenda, usted debe desecharlas o simplemente rechazarlas. Usted tiene que pedirle revelación al Espíritu Santo. Señor mi Dios, muéstrame. Señor mi Dios, enséñame. Señor mi Dios, quiero aprender. Instrúyeme. Hazme comprender lo que para mi mente carnal está cerrada. Hazme comprender tus maravillas, porque con esta mente carnal no puedo. Y el Señor se encargará de darle sabiduría, interpretación, revelación y comprensión, como me la dio a mí y le ha dado a tantos hermanos que la hemos pedido. Hasta aquí el caldo de gallina. Espero que la pechuga haya sido bueno. Le amamos con todo nuestro corazón y recuerda de con toda tu familia poder proclamar en este día: hay vida en Jesús. Dile a un amigo.